Buenísimo, sí, entonces, bueno, vamos a arrancar con esta cuestión. Vamos a partir de las preguntas que ya le señalé. Ya Carlos está grabando ahí, creo, ¿verdad? Ahora sí. Entonces vamos a trabajar y vamos a partir de qué es la historia, después cuál es la función política y social de la historia, cuál es la relevancia que tiene la historia en el siglo XXI como ciencia social o como disciplina social de estudio, y también vamos a trabajar al final y vamos a ir comentando algunos elementos básicos de la teoría marxista de la historia o el materialismo histórico, eh, para darle desarrollo a la discusión. Entonces voy a participar, voy a ponerles aquí la presentación. Claro, me puedes poner de co-host. Es que a la hora de ponerlos a ustedes, creo que pierdo el derecho de Ya compartir te pongo, pantalla. mae. Dale, dale, no me está dejando. Tururún. Hacer anfitrión. Eso. Ya Ya, deberías dale, dale, excelente, gracias. por allá. Vamos a ver, entonces aquí está. Bueno, esta presentación entonces discute algunos de los elementos que ya les señalé, ¿verdad? ¿La ven bien ahí? Ya está. Sí, profe. Sí, Sí, por allá. Ok, gracias. Entonces, eso es un poco sobre teoría social de la historia y una introducción a la historia como con H mayúscula, como les señalaba, ¿verdad? La importancia de la historia como disciplina social o como ciencia social es toda una discusión que ya vamos a iniciar justamente a partir de esta primera cuestión de qué es la historia. Entonces, bueno, la historia con H mayúscula se refiere justamente a lo que viene ahí en el segundo punto, ¿verdad? Para muchos son las ciencias sociales, es parte de las ciencias sociales. Otros plantean que es una disciplina social, para otros puede denominarse una práctica literaria y para otros un campo de estudio. Es todo un debate que tiene 40 años o más después del giro cultural de los años 70, el giro lingüístico de los años 80 respecto a si la historia hacía ficción, si la historia hacía o trabajaba desde el plano también ficcional, cuando escribe, ¿verdad? ¿Qué tan científica es la ciencia social, por ejemplo, ¿verdad? Si al final la historia también puede ser una práctica literaria. Más allá de ese debate, incluso que hay mucho entre historiadores y filólogos o lingüistas también, en general del área de las letras, cualquiera de estas, digamos, en general está bien, ¿verdad? Es decir, para muchos puede ser una ciencia social en tanto sigue un método de estudio riguroso y un método de análisis de trabajo riguroso, el método científico que estamos trabajando en la tesina, ¿verdad? Método de investigación. Y bueno, pues se supone que cuando uno lee un libro de historia, ¿verdad? Confía en que el autor le está diciendo a uno toda la información fidedigna, ¿verdad? Uno dice, bueno, pues yo me estoy leyendo este autor, X o Y, yo confío en que él me está diciendo exactamente qué fue lo que sucedió en el periodo de estudio que yo estoy trabajando. Sin embargo, por más que sea riguroso el método científico, etcétera, hay todo un debate porque las ciencias sociales nunca son del todo objetivas, ¿verdad? Es decir, la objetividad no existe en ese sentido. La ciencia social, por el contrario, más bien tiende a caer mucho en interpretaciones subjetivas. Esas interpretaciones subjetivas son muchas veces las que más llaman la atención de un autor, ¿verdad? Son las que más le llaman la atención a uno de un autor para que uno se identifique con ese autor y diga, este es un crack, me parece genial, es excelente, o este no me gusta. Y bueno, pues de una u otra manera, queramos o no queramos, las ciencias sociales están motivadas mucho también por intereses políticos, por intereses socioeconómicos, ¿verdad? De manera tal que la interpretación de lo que sucedió en el siglo XX no es la misma, la de Eric Hobsbawm, que es un historiador marxista británico, o la de Perry Anderson, que también es historiador marxista británico, que la que nos puede dar, por ejemplo, sobre eso Paul Kennedy, que es un historiador estadounidense liberal, ¿verdad? Bueno, digamos liberal conservador, liberal en lo económico, conservador en todo. Entonces, claro que hay visiones distintas, ¿verdad? De comprender los acontecimientos históricos. En ese sentido, en ese sentido, siempre las ciencias sociales y la producción de conocimiento va a estar de alguna u otra manera motivada, no sesgada, porque no es bueno caer en sesgos, no hay que caer en sesgos, pero puede estar motivada por intereses políticos y socioeconómicos, ideológicos también, religiosos incluso. Hay muchos religiosos que trabajan ciencias sociales, que trabajan producción de conocimiento y que, pues claro, tienen intereses de índole
religiosa, espiritual, teológica, etcétera. Entonces, básicamente es importante sí entender que las ciencias sociales y la disciplina, perdón, que las ciencias sociales, o sea, una disciplina social, o sea, una práctica literaria, un campo de estudio, de análisis, nunca, digamos, son totalmente neutros, nunca son objetivos, ¿verdad? Como estudio. Ni siquiera las ciencias exactas, ¿verdad? Es todo un debate también. Ni siquiera las ciencias exactas muchas veces son tan objetivas y tan neutras como quieren hacerse ver. Y dicen, nosotros hacemos pura ciencia, sí, pero totalmente alejada de motivaciones políticas, ideológicas, de motivaciones religiosas, y bueno, pues eso también ha entrado en debate y en discusión. ¿Okay? A mí personalmente me parece que lo más interesante cuando uno lee autores es justamente ver la interpretación que tiene ese autor sobre el mundo, sobre la sociedad, su interpretación sobre la realidad, sobre las cosas que le rodean, ¿verdad? De manera tal que, digamos, uno tiene un top de autores. Uno dice, a mí me encanta Eric Hobsbawm, a mí me cuadra Edward Palmer Thompson, a mí me cuadra, a mí me encanta y me cuadra un montón Eduardo Galeano, a mí me encanta Judith Butler, a mí me encanta, por ejemplo, Angela Davis. Pues entonces, claro, a mí me encantan por esos autores y autoras, porque yo me identifico con sus postulados interpretativos, teóricos, políticos, ideológicos, etcétera, ¿verdad? Incluso hasta con la historia de vida de esos personajes o esos pensadores, ¿verdad? Noam Chomsky, por ejemplo, uno de mis preferidos. ¿Entienden? Entonces, perdón. Sí. ¿Ibas a decir algo, Melvin? No se te escucha ahí. Sí, ma, quería meterme a escuchar un toquecito. Sí, dale. Es que tenés como el audio bajo ahí, casi no se escucha. Ya. Sigue bajo. Ahí, tal vez. Ahora sí, ahora sí. Dale. Ok, ya. No, comentar respecto a esto que mencionabas respecto de las ciencias naturales también, cómo Sí. hay una cuota de subjetividad. Justamente lo que Albert Einstein plantea con su teoría de la relatividad es que la posición del observador afecta el fenómeno que está siendo observado. Y que no es, digamos, generalizable una fórmula, etcétera, que se ubique en un punto, en un sistema de coordenadas, digamos, espaciales específicas, no es igual si se encuentra, si se hace el mismo análisis en otro sistema de coordenadas en otra parte del universo. Dependiendo de los cuerpos que estén alrededor, así se verán afectadas las observaciones y demás. También está el principio de incertidumbre de Heisenberg en ciencias naturales. Entonces, solo para aclarar que este tema de la subjetividad en la investigación, en la producción de conocimiento, afecta, como decís vos, todas las disciplinas. El ser humano no puede ser completamente objetivo. Puede buscar la objetividad, pero no puede serlo nunca. Nada más para complementar ahí Claro, con esa idea. claro, totalmente. De hecho, habíamos hablado durante las clases de métodos de investigación con el concepto de epistemología, ontología, axiología, ética de la investigación, etcétera, que la producción de conocimiento en el espacio y en el tiempo, ¿verdad? Varía muchísimo, ¿verdad? Y no es lo mismo un autor que escribe en el 2020, qué sé yo, bueno, Angela Davis, que escribe en el 2020, a un autor que escribe en 1970, Michel Foucault, ¿verdad? Varía muchísimo, no solo el autor, sino el contexto sociohistórico, ¿verdad? Que es un tema importantísimo, es decir, hay que entender muy bien el lugar desde donde se construye el conocimiento, las motivaciones políticos-sociales, académicas, ideológicas, religiosas, ¿verdad? En ese momento histórico siempre es muy importante, de manera que varía muchísimo, ¿verdad? Incluso a uno le pueden gustar autores que no necesariamente son de la misma corriente de pensamiento o de la misma escuela de pensamiento, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, a mí me encanta trabajar en la escuela de Frankfurt, me gusta mucho Herbert Marcuse, que digamos es un pensador marxista heterodoxo, ¿verdad? Y no, eso no significa que a mí solo me gusten los pensadores del siglo XX marxistas, a mí me gustan otro tipo de pensadores, funcionalistas,
sí, el psicoanálisis es interesantísimo. Por ejemplo, me puede gustar toda la teoría de que desarrolló Michel Foucault, ¿verdad? Que ya por sí misma, para muchos hoy en día, podemos hablar de la escuela Foucaultiana de pensamiento, porque Foucault, digamos, construyó toda una escuela interpretativa de análisis de ciertos temas, ¿verdad? Y han salido una gran cantidad de discípulos de Michel Foucault, ¿verdad? Que se llaman, bueno, se dicen a sí mismos, bueno, así como decimos, ese autor es marxista, ese autor es Foucaultiano, o ese autor es funcionalista, funcionalismo de Emile Durkheim, ¿verdad? O, por ejemplo, el mismo Talcott Parsons, o qué sé yo, ¿verdad? Entonces, son escuelas de pensamiento, todas estas motivadas por diversos intereses. Uno se identifica con algunas más que otras porque a uno le gustan más unas por sobre otras, porque uno dice, bueno, a mí me interesa un montón y me gusta un montón el pensamiento de tal autor y por eso estoy con esa corriente de pensamiento. Dicen que no Jorge, ven nada, Angie y Gabriela. sí, no, no vemos Eh, nada, solo dice, ha empezado la función de compartir pantallas hace rato, sí, o bueno, me dijeron alguien que ve algo. es que supongo, Yo sí veo, sale como una imagen. sí, voy a detenerlo y ya y comparto de nuevo, porque no sé por qué últimamente me ha estado pasando que cuando alguien digamos, se tiene la conexión, sale y tiene que volver a entrar o entra tarde, ya cuando entra no logra ver la pantalla, no sé por qué será. Entonces me ha estado pasando que entonces lo vuelvo a reiniciar. Ahora sí ven. Sí, ahora sí se ve, Ok, pero sí, eso no tendría relación. ¿Quién sabe ¿qué qué cosa? será? Entrar o salir no tendría relación, porque inicialmente yo vi la pantalla cuando entré. No sé, digamos, yo pregunté y me dijeron que la están viendo bien, Bueno, pero pero ya bueno, se ve que es lo importante. ok. Bien, entonces, lo que les decía, bueno, ¿qué es la historia? Entonces, respondamos qué es la historia. Básicamente, la historia, sí, un fundamento muy esencial, es, así con mayúscula, la ciencia social o la disciplina social. Ese es mi concepto, ¿verdad? No voy a decir que es una práctica literaria, es un pleito con Melvin y con los filólogos, ¿verdad? Eh, pero bueno, es una ciencia social, una disciplina social, un campo de estudio, o si ustedes quieren, también una práctica literaria, aunque los historiadores se ponen bravísimos de que les digan que escriben literatura. Se encarga del estudio del pasado, pero no todo el pasado, ¿verdad? Se encarga del estudio del pasado en donde existen civilizaciones humanas, en donde existen relaciones sociales entre seres humanos organizados, ¿verdad? Principalmente también trabaja con las civilizaciones donde existe la escritura, más o menos 2500 años antes de Cristo, para algunos se sitúa ahí. Lo otro es la prehistoria, y la prehistoria muchas veces la trabajan los arqueólogos, los antropólogos. La historia con mayúscula es un campo de estudio en el que se dedican los historiadores principalmente, pero pueden ser otros también, filósofos, sociólogos, economistas, antropólogos. Pero esa historia con mayúscula siempre, dice Edward Carr, igual decía Walter Benjamin, ¿verdad? Se encarga del estudio de la civilización humana. Ahí donde huele a ser humano, ahí es donde los historiadores deben ir a meterse. Y esa historia con mayúscula, no solo, digamos, se estudia a través de los documentos escritos, puede tomar otras fuentes también, mayores, diferentes. Los cuadros, las pinturas, por ejemplo, tradición de la fuente oral, ¿verdad? Lo que las personas dicen, también es importante. Entonces, bueno, hay diferentes fuentes con las que se puede trabajar. Esa historia con mayúscula es diversa o es diferente a la historia con minúscula, porque la historia con minúscula es todo lo que pasa siempre, a todo momento, toda hora, pero que no queda necesariamente historizado. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la historia con mayúscula es la que se estudia en las universidades, en los centros de investigación, en los institutos de investigación, y esa historia con mayúscula, además, es la que principalmente leemos en los libros, ¿verdad? Se supone que un libro sale publicado por una investigación porque esa temática que se escogió es relevante para la humanidad, de alguna manera, o para algún país, ¿verdad? La historia con minúsculas es todo lo que sucede a toda hora, de manera tal que posiblemente a la historia no le interesa absolutamente nada, a la historia de Costa Rica ni a la historia de América Latina no le interesa absolutamente nada lo que Jorge Barrientos desayunó ahora en el desayuno y lo que hizo durante la mañana. Si todo lo que hizo durante la mañana fue inofensivo para este país,
Entonces nadie va a tener interés de dentro de 20 o 30 años investigar qué diablos estaba haciendo yo. Si yo me fui a reunir con una serie de extremistas guerrilleros en la montaña ahora en la mañana para pensar derrocar al gobierno, eso sí podría ser un objeto de investigación dentro de 10 o 20 años, ¿verdad? De manera tal que entonces la historia con mayúscula estudia acontecimientos que se supone son relevantes para el devenir histórico y que marcaron un cambio, una ruptura o algo muy importante para un país. Pues claro, si analizamos la manera en la que han caído gobiernos, en la que se han dado golpes de Estado, revoluciones o derrocamientos de gobiernos o guerras civiles, los investigadores van y tienen que investigar a todo mundo, ¿verdad? Que participó ahí en esos acontecimientos, a ver qué fue lo que pasó. Sí, justamente el 23 de abril del 2021 inició una guerra civil en Costa Rica, hay que ir a analizar qué fue lo que pasó. Si no, pues, si no arrancó nada importante, entonces nadie tiene por qué estudiarlo. Ahora, eso también es muy relativo, ¿verdad? Recuerden que también vamos a ir viendo ahorita más adelante, hay dos visiones de historia, bueno, una visión de historia muy conservadora y muy tradicional, que se dedicaba solamente a estudiar a los hombres blancos, adinerados, políticos o militares, y se creía hasta 1950, 1960, que lo único importante de estudiar del pasado era a los grupos de poder, a la gente poderosa, a los grandes militares, a los grandes líderes, a los grandes multimillonarios. Era una historia casi siempre política, militar o económica. Con el giro teórico de los años 40, 50, con todo el auge de la historiografía marxista, principalmente, y con el desarrollo de la escuela de pensamiento francesa, la escuela de análisis francesa, la escuela de historiadores marxistas británicos, la escuela de Frankfurt en Alemania, que no son necesariamente historiadores, son más que todos sociólogos y filósofos, pero ellos hacen un giro y plantean que también es muy importante estudiar el pasado de los vencidos, el pasado de los pobres, el pasado de los que no tienen voz, el pasado de los oprimidos, el pasado de los grandes grupos sociales subalternos, la historia de los grupos subalternos, la historia de los grupos marginados. Eso es importantísimo para estudiar, por ejemplo, historia de movimientos sociales, la historia de los delincuentes, la prostitución, también es importantísima, el estudio de los enfermos, el estudio de los que están en los digamos, en los hospitales psiquiátricos, ¿verdad? De manera tal que ahí se hace un giro a que no necesariamente la historia es importante solamente cuando estudia a grupos de poder y a los grandes hombres. Además, estudia siempre a los grandes hombres, ¿verdad? Así como suena la palabra. ¿A dónde quedaron los grandes colectivos de mujeres organizadas? Los indígenas, ¿a dónde quedaron? ¿A dónde quedaron los trabajadores obreros explotados? A los campesinos explotados. ¿A dónde quedaron la historia de todos los grupos oprimidos que han sido asesinados a lo largo de la historia, acribillados en masa, ¿verdad? Todo eso hay que también irlo estudiando. Entonces, después de 1950, 55, con el desarrollo principalmente de la historiografía marxista, la que señala que hay que estudiar a los grupos marginados, explotados, oprimidos, a las clases subalternas. Y es un giro importantísimo en la historia de la historiografía mundial, ¿ya? Que rompe por completo con la historia tradicional y la historia hegemónica de las clases dominantes. Por supuesto que a las clases dominantes que nos gobiernan y nos dominan, les interesa muchísimo que solo se estudia la historia de los grandes políticos y los grandes gobernantes y además se les hagan un montón de monumentos y estatuas en cada parque y en cada escuela y en cada colegio y en cada carretera que se abre, se le ponen los nombres de ellos, ¿verdad? Entonces, qué conveniente para ellos es eso, pero el asunto no debe ser así, ¿verdad? También hay importantes personalidades fundamentales para la historia que están en los grupos marginados, oprimidos, etcétera. Bueno, entonces vamos por ahí. La historia, entonces, con mayúscula, va en esa línea desde ser la disciplina social y el campo de estudio, que se investiga, que se estudia, que se difunde en los libros. Y la historia con minúscula, bueno, pues es todo lo que sucede a toda hora en el pasado, que muchas veces queda en la televisión, en las noticias, en la prensa, etcétera, pero que después no necesariamente se historiza y se escribe y se analiza en un documento para pasárselo a las próximas generaciones. Y la historiografía es todo lo que se escribe de historia en un determinado país, en un determinado momento. Por ejemplo, la historiografía que se ha escrito de historia en Costa Rica entre el 2000 y el 2021 en nuestro país.
Esa es la historiografía costarricense de ese periodo. Más o menos como un estado de la cuestión. Cuando hablamos del estado de la cuestión es la idea aquella de que hay que ir a revisar qué se ha escrito sobre mi tema. Bueno, ¿qué se ha escrito sobre historia de Costa Rica entre el 2000 y el 2021? Hagamos un estado de la cuestión. Bueno, yo encontré 220 libros. Bueno, profe, esos 220 libros son la historiografía costarricense. Todo lo que se ha producido en todo este país en 20 años. ¿Ok? Eso es historiografía. Son conceptos como muy claves porque a uno se los topa mucho en las lecturas. Entonces, la historia estudia las acciones del ser humano en el pasado y donde han existido relaciones sociales y relaciones con el medio ambiente. La relevancia, la función social y política de la historia, como hablábamos y como decía el profesor Melvin, de ahí, evidentemente ninguna ciencia social y casi que ninguna ciencia exacta está desprovista, digamos, desprovista de motivaciones político-ideológicas, ¿verdad? Y motivaciones socioeconómicas. Es decir, hay una disputa y hay un conflicto y hay una tensión constante en todo momento respecto a qué motivación tiene la investigación que se hace y el libro que se escribe y la manera en la que se difunde ese libro, ¿verdad? Es decir, hay un pensamiento hegemónico oficial de las clases gobernantes que sacan sus propios libros y difunden sus propios libros. Muchas veces el Ministerio de Educación es el que desarrolla y difunde ese pensamiento hegemónico, digamos, la historia oficial de un país. Costa Rica tiene una historia oficial, evidentemente, y también tenemos una historia alternativa que muchas veces centros de investigación o universidades trabajan sin necesidad de que eso sea lo que le gusta al gobierno. Todo lo contrario, ¿verdad? Las universidades estatales como la UNA o la UCR construyen un pensamiento y construyen una investigación histórica totalmente alejada de lo que a los gobiernos les interesa, ¿verdad? Entonces, evidentemente, la historia tiene una función social y política muy relevante, ¿verdad? Dice esta caricatura que si prestan atención a esta materia no serán tan engañados tan fácilmente como sus padres a la hora de votar. Bueno, pero no solo a la hora de votar, sino a la hora de pensar la realidad en la que viven, a la hora de analizar el mundo en el que ustedes están situados, a la hora de pensar sobre temas políticos, económicos, sociales, culturales, religiosos, etcétera. Si ustedes tienen mayor conocimiento de la sociedad, de cómo funciona, de cómo operan los sistemas de dominación, de control social, de manipulación, no solo en el presente, sino también en el pasado, pues por supuesto tienen más herramientas para enfrentarse a la sociedad en la que viven. Por algo, de alguna manera, la enseñanza de las ciencias sociales, de la historia, de la política, las cuestiones básicas de literatura, de filosofía, de artes, de economía, son cuestiones que ustedes básicamente tienen que manejar, aunque ustedes vayan a ser ingenieros dentro de unos años, aunque ustedes vayan a ser arquitectos o matemáticos, tienen que tener una noción básica general de estos temas. No pueden ser robots totalmente abstraídos de la realidad, no pueden ser zombies abstraídos totalmente de la realidad sociopolítica de Costa Rica y América Latina. Es decir, somos parte de una sociedad y un contexto y tenemos que tener conocimientos básicos, ¿verdad? Por desgracia, a una gran cantidad de personas, por muchos motivos, están perpetuados a la ignorancia, a la manipulación total, al desconocimiento, están enajenados o alienados, ¿verdad? ¿Alguien sabe lo que es estar enajenado o alienado? Concepto un poco extraño. ¿Qué es estar alienado o enajenado? ¿Nadie sabe lo que es estar enajenado o alienado? Como, Significa tener preferencia por algo. estar como inmerso en algo nada más. Estar No, es alienado, como tener estar, no preferencia. es más como estar aislado de, a veces como, y Enajenado. puede ser como de muchas cosas, como puede ser como aislado de la sociedad, aislado de ciertas ideas, Ah, aislado de, ok, sí, sí, va por ahí, digamos. Hay varios conceptos de y hay enajenación, como un ¿verdad? cierta extrañeza. Es decir, la palabra enajenación o alienación pues, es polisémica, puede tener varios conceptos o significados. Y además, bueno, eso varía incluso, ¿verdad? De hecho, hay toda una tendencia a los últimos 30 años de una rama de la historia que antes no se estudiaba, que es la historia de los conceptos, ¿verdad? Ahora la historia estudia toda, la historia de los conceptos, la historia de las ideas, la historia de las palabras, la historia de, por ejemplo, los sentimientos, ¿verdad? Cosas que jamás se pensaban estudiar en 1960. Pero bueno, cambian los conceptos y los significados de las palabras. Ahora, el asunto es que en la clase de historia lo que nos interesa de enajenación o alienación es que más bien es una palabra que se refiere a un proceso y a un fenómeno sociocultural en el cual las personas no piensan por sí mismas,
y las personas están autoengañadas o están engañadas por un proceso de manipulación político-ideológico de grupos de poder sobre ellos, ¿verdad? La enajenación y la alienación es cuando uno está engañado, domesticado, perpetuado a una forma de pensar que no le permite ver la realidad claramente. Es un concepto que muchas veces el marxismo lo trabajó a lo largo de 150 años, ¿verdad? El mismo Marx trabaja un poco en la ideología alemana, todo el tema de la enajenación, aunque también lo trabaja en materia económica, pero es otro concepto, el de la enajenación y alienación en el asunto en los 3 tomos del Capital, trabaja esos temas, pero en términos culturales es cuando uno está manipulado y engañado por el sistema, por las clases gobernantes del sistema. Por ejemplo, que realmente hoy en día todavía hayan personas en Costa Rica que crean que nuestro país es efectivamente una nación de gente blanca, europea, y que somos un país efectivamente pacífico y pacifista, civilista. Eso es un discurso dominante, nacionalista, que se ha construido en Costa Rica durante más de 100 años y que muchas personas se lo creen, pero que en los últimos 30 años ha entrado en mucha cuestión, ¿verdad? En cuestionamiento. La gente ya no necesariamente se cree eso. Eso es un discurso hegemónico, dominante, manipulador, si se quiere racista, si se quiere clasista, ¿verdad? Lo que quieren es manipular a las personas, decirles Costa Rica es un país de gente blanca, europea, y deberíamos estar orgullosos de eso. Por dicha, aquí no hay cholos, no hay negros, no hay mestizos, no hay indios. Y si hay, son unos poquillos cuantos que están allá, detrás de las montañas. Es un discurso muy vallecentralino también. Eso es un discurso enajenante, o enajenador, o alienante, ¿verdad? Cualquiera de nosotros, después de que sale del colegio, o incluso en el colegio, con unos buenos profesores de colegio, se da cuenta que nada de eso es real. Es Costa Rica también una sociedad altamente democrática, democratizante, y uno dice, es real eso, Costa Rica es una gran democracia. Cuando uno se pone a ver las artimañas y la manera en la que está construido el sistema político electoral costarricense, es muchas veces, en muchas áreas, profundamente antidemocrático. La deuda política, por ejemplo, es totalmente antidemocrática. La manera en la que se escogen los magistrados de las salas, de la sala primera, segunda, tercera, sala cuarta, ¿verdad? Escogidos por los diputados. Eso puede hablarse de división de poderes y de democracia. Después de toda la herencia de la modernidad política de la Revolución Francesa, se pone uno a pensar, democracia, altamente democrática, la sociedad costarricense, la democracia número 1 de América Latina, dicen, ¿verdad? Claro, eso no lo ven los anuncios, lo ven los periódicos de los grandes empresarios multimillonarios que se han visto privilegiados de este país, ¿verdad? Lo ven en los discursos de los gobiernos, en los partidos políticos grandes, dominantes que nos dominan, ¿verdad? Hace 70 años, es decir, este país lo han gobernado en los últimos 70 años, Partido de Liberación Nacional, que ganó la guerra civil, y el que le ayudó a ganar la guerra civil, que fue el lulatismo, básicamente, que después se convirtió en los partidos de unidad nacional, partido, digamos, tiene una base el Partido Republicano, que después, digamos, ser más conservador, se convierte en los partidos de Unión Nacional, y después los partidos de Unión Nacional se convierten en el PUSC, el Partido de Unidad Social Cristiana. Entonces todo tiene sentido, claro, 70 años, 2 grupos de poder económico también dirigen este país en términos de poder político, y también dirigen en términos de poder cultural, porque son los que educan a este país, son los que tienen el poder del Estado. Quien tiene el poder del Estado es el que tiene el poder de decidir qué se transmite y qué no se transmite en la educación, qué se oculta y qué se dice en la historia de este país. Lo feo y lo malo y lo negativo mejor lo guardamos por allá abajo, ¿verdad? Debajo del piso. Y lo bonito y lo lindo de Costa Rica, la naturaleza, somos pura vida, todos somos felices, todos vivimos bien. En este país es un país de propietarios, todos tienen tierra, todos tienen casita, todos tienen derechos a la educación, a la salud, todos comen bien, todos están gorditos y lindos, ¿verdad? Ah, qué maravilla. Bueno, es una historia oficial de Costa Rica, ¿verdad? Hay que cuestionarla, como dice Eduardo Galeano, ¿verdad? Bueno, hay que enseñar a dudar, hay que enseñar a preguntar, hay que enseñar a cuestionar el asunto. Entonces ahí empezamos a ver las motivaciones político-ideológicas y sociales de la historia, ¿verdad? ¿Para qué sirve la historia en ese sentido? Entonces, desde esa perspectiva, tendríamos que ponernos a pensar efectivamente si la historia es una herramienta de liberación y de emancipación de las mentes y de los cuerpos y de los corazones de las personas para que se levanten contra la injusticia y la opresión y la dominación,
¿verdad? Uno más o menos después de estudiar muchos años, tiene una noción de qué es la justicia, ¿verdad? O si la historia más bien es una herramienta de domesticación, de enajenación política, ¿verdad? La idea es esta, bueno, yo me empecé a cuestionar un montón de cosas de este país. A mí en la escuela y en el colegio me han enseñado un montón de cosas maravillosas. Cuando uno entra a la universidad, empieza a estudiar durante 10, 15, 20 años o más, saca una licenciatura, una maestría, un doctorado, estudia otras carreras, por ejemplo, también. Y se empieza a percatar que las cosas no son tan bonitas y tan idílicas y tan casi perfectas como nos habían demostrado y nos habían enseñado, ¿verdad? Durante el proceso de escuela y colegio, sino es porque hay algunos profesores que también empiecen a ponerlos a ustedes a cuestionar y a pensar en el mundo en el que viven. Costa Rica, el país de la igualdad social, ¿verdad? Discurso nacionalista. Costa Rica, un país de gente blanca y europea. Discurso nacionalista, además racista, ¿verdad? Costa Rica es un país donde las clases dominantes nunca han hecho daño a los grupos sociales de las clases trabajadoras, ¿verdad? Siempre ha habido democracia, casi no han habido nunca guerras ni dictaduras. Básicamente aquí toda la gente, todo el mundo ha hecho todo bien, ¿verdad? Entonces, como dice Antonio Gramsci, en los años 20 es un gran pensador italiano, filósofo, pedagogo, marxista, italiano. Si a las futuras generaciones les enseñamos que todo se ha hecho bien y que todo está bien, entonces lo que estamos haciendo indirectamente, pero también directamente, es destruyendo y mitigando, de alguna manera mitigando toda la capacidad que tienen los seres humanos hacia el futuro de transformar la realidad en la que viven y de pensar primero cuáles son los grandes problemas que enfrentamos y las grandes injusticias y ver cómo las resolvemos luego. Y si nos han dicho que la historia de Costa Rica es una historia de estabilidad, de desarrollo, de progreso, de prosperidad, entonces ¿para qué vamos a cambiar algo? Si todo va bien, ¿verdad? Por supuesto que después, ya ustedes ya son muchachos que van para, ya muchos de ustedes tienen 17, 18, 19 o 20 años o más y tienen que empezar a pensar la realidad de una manera diferente y ver cuáles son los problemas que enfrentamos y tienen que tomarse un poco en serio la vida, ¿verdad? Ya no puede ser uno la vida del colegio que es solo fiesta y PlayStation y videojuegos y películas de Hollywood, ¿verdad? Sangrientas y todo este rollo ahí o ficticias. No, hay que pasar el mundo tal y como es, ¿verdad? Hay que ubicarse y hay que hacerle frente además al asunto y además entendiendo que digamos estamos en un contexto totalmente crítico y adverso. Ustedes tienen un contexto totalmente adverso y crítico, a no ser que sean de una familia multimillonaria que tal vez les ayuden a resolver sus problemas más elementales. Ustedes, muchos están apostando y los felicitamos, nosotros se los dijimos al inicio de las primeras clases, están apostando por carrera profesional, por ser profesionales, por estudiar y por levantarse, ¿verdad? Y abrir la mente y ser personas pensantes, ojalá, ¿verdad? Y ojalá que estudien mucho y tengan la capacidad y las herramientas para enfrentarse a un mundo tan desquiciado como el que vivimos, ¿verdad? Un manicomio a cielo abierto, le dice Eduardo Galeano, ¿verdad? El mundo patas arriba, totalmente, estamos haciendo todo al revés a como debería. Vean la pandemia, todo se está haciendo al revés. Por ejemplo, pareciera, perdón, pareciera que efectivamente lo que predomina, como ya sabemos, ¿verdad? No hay que ser muy brillante ni inteligente, ni hay que ser un radical marxista o un radical anarquista para darse cuenta que efectivamente hoy en día lo que predomina es el interés de los negocios privados, de las farmacéuticas y de las empresas que lograron las vacunas sobre la vida de las personas, ¿ya? 270 grandes pensadores mundiales, dentro de los que estaban algunos de los que los cité, que todavía están vivos, firmaron una serie de cartas en las que les solicitaron a Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, y a otras personalidades de peso importantísimas en el mundo que abrieran las patentes para que se pueda producir más vacunas de una manera más rápida y salvemos miles de vidas. ¿A quién le importa? Casi nadie. Eso lo hicieron 270 profesores, quizás ahí empieza todo el prejuicio y todo el rollo de chancletudos, izquierdistas, bla, ¿verdad? Marihuanos, qué sé yo, comunistas. Y efectivamente lo que estamos viendo es un desastre mundial, ¿verdad? Brasil, 3.000 muertos a diario, entre 3.000 y 4.000 muertos por día. De un país desastroso, ¿verdad? El manejo de la pandemia, gobernado por un militar, no tiene ningún reparo en decir que es neofascista. Él dice, sí, claro, me encanta ser militar y me encanta ser un facho, ¿verdad? Un fascista. Estoy orgulloso de ser un hombre blanco, de origen europeo, militar, que además prometo en este país extirpar y exterminar
todo lo que tenga que ver con un pensamiento diferente al que yo creo, ¿verdad? Bueno, fue más o menos la misma experiencia traumática también, que ya pasó Estados Unidos con Trump. Y bueno, llegó ahora Biden, que tampoco es que sea tan diferente, pero bueno, en algunas cosas sí. Y bueno, recibe la herencia de un desastre sanitario que provocó la pésima administración de la pandemia que llevó a cabo Donald Trump. Y bueno, en la América Latina es terrible, digamos, los sistemas de salud malísimos, los sistemas de salud súper débiles, empobrecidos, saqueados durante 30, 40 años, y esto nos ha dejado, bueno, miles de muertos, principalmente muertos de las clases trabajadoras, ¿verdad? Entonces, ahí uno empieza a ver realmente, bueno, cómo funciona el sistema. Hay que estudiar para entenderlo. ¿Cómo funcionan los sistemas de dominación y los modelos de dominación contemporáneos? Bueno, hay que estudiarlos, ¿ya? Y después de estudiarlos, después de estudiar el síntoma, ¿verdad? La enfermedad, el fenómeno, tenemos que empezar a la otra etapa, que es darle respuesta a los problemas de la humanidad. Es lo que se proponen principalmente muchos de los que vamos a estudiar en el curso. Bueno, nosotros estamos partiendo de historia contemporánea. Ahora tengo unas líneas del tiempo por ahí. La historia contemporánea es la que viene después de la Revolución Industrial y la Revolución Francesa. Los grandes liberales ilustrados del siglo XVIII, ¿verdad? Principalmente siglo XVII y XVIII. Hay una gran tradición de pensadores que ya ustedes conocieron, por lo menos por encimita en el colegio, ¿verdad? Y que son la base de mucho de lo que hoy en día hemos construido como el pensamiento de la modernidad política, estos ilustrados, que dicen efectivamente tenemos que estudiar y analizar el sistema en el que vivimos y después responder y solucionar los problemas esenciales que estamos sufriendo, ¿verdad? Y ahí están, bueno, y pues, por supuesto, los clásicos, John Locke, Diderot, Montesquieu, Jacobo Rousseau, ¿verdad? Después de estos, bueno, vienen después otras herencias y otras tendencias de pensamiento después de la Revolución Francesa, algunas más conservadoras, otras más radicales. A mí me encantan más las radicales, los jacobinos, que eran los que en la Revolución Francesa se ubicaban más en el pensamiento izquierdista, revolucionario, transformador de la Revolución Francesa y de Europa, ¿verdad? Y estos pensadores decían, hay que destruir la monarquía y tenemos que cortarle la cabeza a los reyes, ¿ya? Y así lo hicieron. Cortaron la cabeza a María Antonieta y a Luis XVI. Y los jacobinos, muchos, claro, por supuesto que muy radicales, ¿verdad? Marcan una tendencia y una herencia de pensamiento político, que es lo que hoy en día llamamos la izquierda política. Los grupos más conservadores y más religiosos se empezaron a denominar los grupos de la derecha política, los que querían mantener las cosas iguales como estaban. Por eso se llama conservadores, conservar las cosas tal y como están. Son más religiosos, son más cercanos a los intereses de las monarquías, de los señores feudales que estaban en esa época todavía, que eran los que dominaban las tierras, que controlaban la producción, mientras que los grupos radicales de la Revolución Francesa, principalmente los jacobinos, los otros eran los girondinos. Los jacobinos tenían posiciones más radicales, decían reforma agraria, de una vez, repartamos las tierras, repartamos la riqueza, repartamos todas las riquezas de los reyes y las monarquías, ¿verdad? Nada, hay que saber, no puede quedar de pie ni un solo representante de las familias monárquicas en Francia, ¿ya? Hay que volárselos a todos. Suena horrible, ¿verdad? Y fue ese acontecimiento histórico es de mis preferidos. Fue realmente radical y fue muy sangriento la Revolución Francesa, pero era la manera en la que había que acabar con las monarquías que en Francia tenían más de 1000 años de gobernar por herencia y por toda la temática, las familias que eran el poder y que Dios los puso ahí, toda la cuestión de cómo justifican la barbarie y la injusticia. Ellos son los que tienen que estar ahí porque Dios así lo quiere. Bueno, todo el tema religioso. Los liberales de izquierdas de los jacobinos, por ejemplo, también, ¿verdad? Plantean una posición que es, vamos a dividir la política y el estado de la religión y la iglesia. Son dos cosas diferentes. La iglesia y la religión no tienen por qué estarse metiendo en los problemas sociales y humanos de las personas en Francia. Ya no pueden meterse en eso. Dedíquense a lo suyo de las puertas de la iglesia hacia adentro. Nosotros nos encargamos de la política y a partir de la construcción de un estado, de ver cómo administramos y solucionamos los problemas de la sociedad. Perdón que te interrumpa un segundito, Jorge. Sí, claro. No, ya que estás hablando, ya que hablaste de los jacobinos y los girondinos y al principio, la definición misma de izquierda y derecha viene desde ahí, ¿cierto? Porque era el lugar en donde se sentaban en las discusiones. Sí, la izquierda estaba sentada al lado izquierdo y las de la derecha estaban sentadas al lado de la derecha. O sea, los jacobinos estaban a la izquierda.
Entonces, Exacto, sí, de sí, ahí sí. viene, o sea, para que sepan de dónde viene el origen de que decimos izquierda, derecha, etcétera, ¿verdad? Y es muy, Claro, es interesantísimo porque era en las grandes asambleas populares que se organizaban después de acabada la revolución, bueno, no de acabada la revolución, de acabada la manera en la que derrocan a los reyes en Francia, ¿verdad? Después de que derrocan a la monarquía, a los reyes y todo, empieza un proceso de reconstrucción de la sociedad francesa, porque es una guerra brutal, ¿verdad? De muchos años, que en 1789 finalmente derrocan a la monarquía y tienen que reorganizarse los revolucionarios. Los revolucionarios casi siempre se pelean después entre sí. Aquí la revolución de la burguesía, ¿verdad? Porque son grupos burgueses apoyados de grupos campesinos, obreros, trabajadores, explotados, etcétera, empiezan a tener pleitos entre ellos y conflictos y entonces tienen que reunirse en grandes asambleas populares, ¿verdad? Consejos populares de discusión sobre qué hacer. Y en esas asambleas populares, quien llevaba la palabra, es bien interesante, señalaba, bueno, van a hablar los de la izquierda, y los de la izquierda eran los que estaban sentados a la izquierda del que presidía la reunión o la asamblea, ¿verdad? Así de frente. Entonces decía, bueno, hablen los de la izquierda, y estos de la izquierda eran los que asumían posiciones más radicales, más liberales, de estructuración total de la sociedad, de transformación total de la sociedad, y se quedaron como los de izquierda, ¿verdad? Tal y como decía el profesor Carlos, y cuando hablaba, decían, bueno, vamos a dar la palabra a los de la derecha, eran los girondinos más conservadores, un poco más cautos, no querían reforma agraria radical, no querían cambiar las relaciones con la iglesia, no querían cambiar el modelo político francés, ¿verdad? Mucho, ¿verdad? Es decir, mantenían todavía mucha cercanía a las aristocracias, a los grupos de poder, y entonces se les decía, bueno, los conservadores o los de la derecha. Y hoy en día casi siempre decimos, bueno, los que quieren preservar y conservar los privilegios de los grupos de poder son de derecha. y al Los final, que quieren, ajá, no, no, y al final hay una traición, de alguna manera, de los sectores más, lo mal, o sea, los llamados liberales, de los sectores más socialistas, ¿verdad? O sea, sí, porque la Revolución Francesa fue un proceso que duró varios años y pasaron muchas cosas, ¿verdad? Y murió mucha gente de por medio. Y fue tal el enredo que se armó al final que acabó Napoleón ahí, ¿no? Acá, vamos emperador, acá ¿verdad? salió completamente por el tiro por la culata, ¿verdad? Después. Sí, sí, sí. Es un proceso grandísimo, de 1789 es la victoria de los revolucionarios, pero más o menos pasan 20 años, 25 años de transición, ¿verdad? Porque vienen una gran cantidad de etapas, eso es como muy complejo, digamos, hay que hacer una clase entera de Revolución Francesa, y al final, hacia 1805, ¿verdad? Termina más bien Napoleón Bonaparte coronándose como un rey, ¿verdad? Entonces, como un emperador, ¿verdad? Y entonces uno dice, bueno, derrocaron a los reyes y a la familia monárquica, ¿verdad? Y al final después llega Napoleón Bonaparte, ¿verdad? Y empieza a gobernar como un completo asesino, ¿verdad? También, y empieza a perseguir a todos los demás y dice, además, yo soy el rey, yo soy el emperador, ¿verdad? Soy un nuevo emperador para la Francia post-revolucionaria, y entonces de ahí, bueno, es un análisis bien interesante porque después se compara mucho y se estudia mucho con el proceso de la Revolución Rusa. Es bien interesante, hay libros brillantes de análisis comparativos entre la Revolución Francesa y la Revolución Rusa. Pareciera que en la Revolución Rusa después se repiten muchos de los mismos errores, ¿verdad? Entramos después de la revolución en conflictos y tensiones entre los revolucionarios, y eso desemboca finalmente en que quien llega a coronarse como el número uno en el poder en la Unión Soviética, Rusia pasa a ser la Unión Soviética, y es nada más ni nada menos que Joseph Stalin, y monta un nuevo periodo de terror, ¿verdad? Y aniquila asesina y persigue y encarcela a toda la oposición, fuera de derecha o de izquierda, es decir, asesinó también anarquistas, trotskistas, movimientos feministas de izquierdas que se oponían a él, y obviamente a los grupos conservadores, religiosos. Jorge, Sí, para meter la cuchara yo también ahí, un sí, sí, segundito, claro. para que no vayan a creer que solo las revoluciones de izquierda hacen ese tipo de cosas, ¿verdad? Bueno, pues el ejemplo que ponían de la Revolución Francesa no es una revolución, digamos, comunista, ni mucho menos, ¿verdad? Pero de nuevo también pasa en la revolución del 48 acá, como Figueres, después de tomar el poder, comienza a perseguir y encarcelar a todos los que no pensaban como él, ¿verdad? Y así es como termina, entre muchos casos, de Carmen Lira, por ejemplo, exiliada en México, ¿verdad? Entonces, de ese tipo de revoluciones tienden a ser, toda una pregunta inclusive, no sé, casi ética política, ¿verdad? O sea, ¿hasta qué punto para verdaderamente romper con el régimen? Porque para el caso, digamos, el ejemplo, lo que mencionabas vos ahora, de los herederos
de los puestos nobiliarios y de los títulos nobiliarios en Francia, pues es lo mismo que pasó en Rusia, ¿verdad? De ahí, si queda un heredero vivo, va a reclamar su derecho al trono. Claro. Esa es la parte jodidísima, ¿verdad? Por eso es que en Francia los persiguieron a todos y aún así lograron escapar algunos y aún así justamente por eso mismo se fueron a Inglaterra, a otros lados, a aliarse, porque las monarquías en otros, pues decían, en otros países decían, si pasó en Francia, viene para acá, ¿verdad? Entonces, Sí, claro. ahí es como cuando comienzan las restauraciones monárquicas, ¿verdad? En Francia y otros países de Europa, ¿verdad? También. Entonces, Claro. es toda una discusión. ¿Se puede lograr una revolución sin derramamiento de sangre? Puta, qué difícil, qué complicado. ¿Ha pasado? ¿Podría pasar? No sé. Son preguntas. Claro. A veces Sí. la historia, igual que muchos saberes, nos deja con más preguntas que respuestas. Sí, y dice por ahí Eric Hobsbawm que en realidad la parte más importante de la revolución no es derrocar al tirano, ¿verdad? Es derrocar al enemigo político, ¿verdad? La parte más importante de la revolución arranca más bien cuando uno tiene que ponerse de acuerdo en decir qué vamos a hacer. Es el gran pleito y el gran problema de los últimos 200 años. Después de la Revolución Francesa, no terminó la carnicería, ¿verdad? El gran conflicto de la Revolución Francesa fue, ya ganamos la revolución, los revolucionarios, y empieza una guerra entre los revolucionarios. Y después todo eso termina en el periodo de terror y en el termidor y después con aquel, ¿cómo es que se llama? Robespierre, ¿verdad? Robespierre cortándole la cabeza a la mitad de Francia, ¿verdad? Y después sí, lo matan de una manera horrible también. Sí, también después lo matan, ¿verdad? Y después, y ni qué decir en el proceso de revolución ruso, ¿verdad? En los conflictos entre los marxistas y los anarquistas que terminan en grandes persecuciones y matanzas de los bolcheviques, que son los marxistas y liderados por Lenin y Trotsky contra los anarquistas, ¿verdad? Y digamos, cuando uno, por ejemplo, hoy en día de alguna manera defiende lo que sucedió en la Revolución Rusa, digamos, yo tengo muchos amigos anarquistas y me dicen, qué desgraciado que sos, ¿verdad? ¿Cómo vas a decir eso? Y no sé qué. Y claro, porque es todo un pleito y un debate que es histórico y que sigue hoy en día señalándose el problema de cómo, digamos, los anarquistas fueron desterrados de toda posibilidad de participación en la revolución bolchevique después de que ya se había dado la revolución. Y podríamos pensar, por ejemplo, en la revolución sandinista, 1979, ¿verdad? Que es una de las más traumáticas de nuestro contexto, es decir, todos los sueños y todos los anhelos de una generación de personas en los años 70 y 80 que soñaron en derrocar a la dictadura de Somoza en Nicaragua, y una gran cantidad de centroamericanos e incluso latinoamericanos de muchas partes del mundo vinieron a ayudar a la revolución sandinista para derrocar a los Somoza. Se hace la revolución, inmediatamente también inician una gran cantidad de problemas entre esa misma generación de revolucionarios, ¿verdad? Unos eran más burgueses, unos eran incluso tenían poder económico, más conservadores, eran totalmente anticomunistas, habían unas brigadas y unos sectores que eran más radicales, que eran más cercanos al pensamiento marxista y socialista, y querían que la revolución fuera totalmente socialista, ¿verdad? Inspirada en las ideas de Marx, muy cercanas a Cuba y a las directrices de lo que planteaba Fidel, que había que hacer, etcétera, ¿verdad? Y entonces inicia un conflicto y, pues, bueno, y lo peor de todo en América Latina es que se mete, como siempre, digamos, el gran problema nuestro, que es Estados Unidos invade a Nicaragua, ¿verdad? Y intenta destruir por todos los flancos cualquier posibilidad de que esa revolución sea próspera y progrese y mejore la situación de Nicaragua. Y bueno, nosotros como costarricenses, a la pura par de esa situación, ¿verdad? Sufrimos muchísimo. Tener guerra en las fronteras, tener guerras en la zona norte, tener invasiones en la zona norte constante, paramilitares, escuadrones de la muerte, narcotraficantes, ¿verdad? Estados Unidos presionando a Costa Rica para que le abriera las fronteras y desde ahí operar contra la revolución sandinista y contra los sandinistas, ¿verdad? Y al final, bueno, pues después de un proceso traumático, los 80s, que es muy largo y nos da un montón de tiempo y me estoy yendo por otro lado, al final uno de los líderes de la revolución, Daniel Ortega, termina siendo un Robespierre, si se quiere, ¿verdad? Hoy en día la Nicaragua, nos guste o no nos guste lo que sucede, ¿verdad? Está dirigida por un gobierno autoritario, ¿verdad? Y un gobierno me parece desastroso, el de Daniel Ortega, ¿verdad? Y entonces, bueno, son debates bien interesantes que vamos después a estar discutiendo más respecto a todo lo que sucedió en la historia contemporánea del siglo XX, ¿verdad? Eso no significa, y también aclaro mucho de lo que planteaba Melvin, ¿verdad? Que todas las revoluciones, eso no significa que toda revolución termine en un desastre, ¿verdad? Jamás. Es una posición muy conservadora esa, ¿verdad? A veces alguna gente dice, ay, no, es que
la gente todavía sigue insistiendo en hacer grandes transformaciones, grandes cambios, todo termina siempre mal, ¿verdad? Y no es así, ¿verdad? Lo que pasa es que hay que aprender de los errores del pasado. Sin embargo, bueno, las revoluciones también han generado cosas muy positivas también. Bueno, obviamente la Revolución Francesa genera una cuestión a nivel mundial, es un paso importantísimo. Ya lo decía el mismo Marx y Engels, ¿verdad? Es decir, la Revolución Francesa son como 30 pasos al frente, ¿verdad? Que se dan en cuestión de unos cuantos años. Sí, pasaron un montón de cosas negativas en Francia, etcétera, pero le heredaron al planeta la lucha contra las monarquías y la construcción de nuevas repúblicas modernas, estados nacionales modernos, ¿verdad? El cambio, y eso termina de dar al traste ya el cambio entre la transición del feudalismo a las sociedades y economías capitalistas, ¿verdad? La burguesía termina de adueñarse de la mayoría de sociedades y se supone que la burguesía, como clase dominante, era una clase mucho mejor, en teoría, que las monarquías, ¿verdad? Ya después después las burguesías, bueno, van actuando también ahí un poco jodidas, pero en principio la burguesía toma el poder de muchos países de Europa y va dando pasos al frente, ¿verdad? Bueno, la historia es eso, de alguna manera, para volver a lo de la teoría de la historia es ir viendo los cambios, las rupturas, ¿verdad? Y las continuidades en las líneas del tiempo, para uno lo imagina como líneas del tiempo, y también la historia es ir viendo, bueno, cuándo hemos progresado por los acontecimientos que se dan y cuándo hemos más bien ido como el cangrejo para atrás, ¿verdad? Por supuesto, la Revolución Francesa, de uno u otro modo, por más violenta y sangrienta que fue, fueron una gran cantidad de pasos hacia adelante. Pero después podríamos llegar al siglo XX y vemos a los nazis, y esos son, si la Revolución Francesa fueron 30 pasos adelante, los nazis fueron 80 pasos para atrás, ¿verdad? Son debates interesantísimos después que podemos analizar cuando lleguemos a esos estudios de casos, ¿verdad? Nosotros vamos a trabajar un poco en unas clases sobre Segunda Guerra Mundial y el fascismo y el nazismo, que representan, ¿verdad? Para el mundo. Justamente representan un retroceso total a todo lo que se había avanzado. ¿Entienden? Bien que es bien interesante ir midiendo lo que llaman el motor de la historia, ir midiendo la velocidad con que la historia progresa, o más bien con la que la historia retrocede, en términos de construir una mejor sociedad, construir sociedades con más derechos, con más bienestar, con más progreso, prosperidad para todos, ¿verdad? ¿Entienden? Entonces va por ahí. Entonces, regresando a esta Filomena, ¿verdad? De para qué sirve la historia, bueno, mucho de eso que estamos hablando, ¿verdad? La historia puede ser una historia enajenante, domesticadora, o puede ser una historia que sea liberadora, emancipadora. De manera tal que, bueno, la función social, política, intelectual de la historia es, si las clases gobernantes controlan por completo el sistema educativo, va a ser una historia posiblemente oficial, ¿verdad? Muy conservadora. Pero si también tenemos la opción, tenemos la oportunidad de estudiar historia de perspectivas alternativas, puede ser una historia más bien muy crítica, una historia que nos pone a pensar la realidad y a interpretar el mundo de maneras diferentes. Entonces es emancipadora, ¿verdad? La historia como disciplina social, como cuando uno estudia libros, ¿verdad? Por supuesto que muchas veces dictaduras o regímenes autoritarios no permiten la circulación libre de libros, ¿verdad? Por supuesto que los regímenes autoritarios no permiten, estaba leyendo el comentario, ya casi lo veo, el de Melvin. Las clases dominantes no permiten en muchos países, cuando son clases autoritarias, regímenes autoritarios, no permiten la circulación libre de libros, ni la circulación libre de documentos, ni de artistas que piensen diferente, etcétera, etcétera. Entonces manejan un régimen único, ¿verdad?, de pensamiento, y tienen una historia oficial, ¿verdad? Las dictaduras tienen una historia oficial. Los nazis tenían una historia oficial de Alemania, que es conveniente a los fascistas y a los nazis, punto. Todos los libros de marxismo fueron quemados en la vida real. Hay películas sobre eso, las quemas de libros, ¿verdad? La Ladrona de Libros es una película que habla de eso, de la censura y a la represión hacia el pensamiento crítico y hacia el pensamiento alternativo. A todo el Partido Comunista alemán lo ilegalizaron y los asesinaron. Casi siempre uno ve que está el tema de que sí, los nazis querían exterminar a los judíos. Bueno, querían exterminar a los judíos y a los comunistas principalmente, y a los homosexuales, y a los mestizos, a los que ellos consideran inferiores, que no tenían sangre pura, etcétera, etcétera, ¿verdad? De manera tal que toda la literatura revolucionaria de izquierdas o marxista fue quemada en Alemania, y a sus pensadores los expulsaron de Alemania, cuando no los asesinaron. Bueno, uno de los grandes principales
Walter Benjamin, ¿verdad? Mis autores preferidos, después lo vamos a estudiar más adelante. Huyó de los nazis y no logró escapar de Europa para irse a Estados Unidos, donde lo estaban esperando otros colegas de él, y prefirió suicidarse antes de que los nazis lo encarcelaran. Él pensó, cuando lleguen los nazis aquí, donde estoy, que está en la frontera entre Francia y España, cuando lleguen las brigadas de estos desgraciados carniceros, me van a torturar de una manera, porque soy comunista, soy judío, soy un gran pensador intelectual marxista, y además soy gay, ¿verdad? Algunos planteaban eso, que también era homosexual. Entonces decía, estos carajos me van a torturar de una manera tan espantosa que prefiero matarme, y se mató, ¿verdad? Tomó unas pastillas y dejó unas cartas y unos documentos y le planteó a la futura esposa de Erich Fromm, que lo acompañaba a él, que sí logró huir, que toda esa documentación la publicaran luego, ¿verdad? Y resulta que Walter Benjamin se terminó convirtiendo en uno de los filósofos más importantes del siglo XX. Apenas tenía como 42 años cuando se suicidó, 45, por ahí estaba todavía muy joven, le faltaba una producción de muchos años, ¿verdad? Y claro, porque los fascistas decían, a nosotros nos interesa la muerte al pensamiento crítico, la muerte al intelecto. El que no piensa como un intelectual nazi debe ser asesinado, ¿verdad? Bueno, de manera tal que entonces, claro, cuando hablamos de una democracia como Costa Rica, bien que mal, ¿verdad? Es decir, no puedo tenerle muchas críticas al sistema democrático costarricense, pero hay libertades muy importantes. Es decir, en las universidades nosotros podemos tener diferencias abismales, fuertísimas contra los gobiernos y contra nuestros gobernantes, y no nos llegan a sacar del pescuezo unos militares para cortarnos la cabeza ahí en la playa de Punta Arenas y tirar el cuerpo al mar, ¿verdad? Como pasaron esos escenarios en mucha parte de la historia de América Latina, ¿verdad? Eso es importantísimo y hay que defenderlo por siempre. Cualquiera de nosotros puede pensar diferente al gobierno y no necesariamente nos van a llegar a acribillar o a secuestrar, ¿verdad? Entonces, claro, en un país como Costa Rica, que hay libertades democráticas importantes que hay que seguir defendiendo y que son cosas importantes y positivas de este país, podemos pensar de diferentes maneras y claro, las universidades tienen una gran producción de pensamiento crítico, de pensamiento contestatario, de pensamiento de izquierdas, como quieran llamarlo, marxistas, anarquistas, liberales, etcétera, que no están en consonancia con los intereses del gobierno, ¿verdad? Por ese motivo, digamos, en términos básicos, la historia nuestra también es alternativa y también es muy crítica. Entonces tenemos aquí, hay una disputa, hay una lucha entre los gobiernos por, en el MEP, con la escuela y el colegio, enseñar a los estudiantes, a los jóvenes, a las futuras generaciones, una historia muy conservadora o conveniente a los grupos de poder, y nosotros las universidades hacemos una historia diferente. Y claro, por eso la comunicación entre nosotros no es muy buena. La comunicación entre el Ministerio de Educación Pública con la Facultad de Educación y la Facultad de Ciencias Sociales a la hora de discutir sobre qué enseñar y qué no enseñar no es la más idónea, justamente porque tenemos choques e intereses bastante diferentes, ¿verdad? Por eso, de alguna manera, el gremio de historiadores en un momento ha sido muy importante porque, bueno, tiene que sentarse con el Ministerio de Educación Pública muchas veces a pensar y a decidir con qué materiales, con qué libros, con qué trabajos se va a enseñar y además qué se va a enseñar y qué no se va a enseñar. Y bueno, pues por supuesto que en los últimos, sobre todo, por lo menos desde los años 80, hay un divorcio total de las posiciones que mantienen muchas de las universidades de este país, de la UNA y la UCR principalmente, aunque está la UNED también y otras más por ahí, de las estatales, y las políticas públicas de los gobiernos y las políticas educativas de los gobiernos. Si yo le pregunto a Melvin, por ejemplo, ¿qué pondría Melvin a leer en español, en literatura, en la escuela y colegio? Melvin va a tener una propuesta que yo sé muy bien que es una propuesta enfocada a que la gente aprenda a pensar y a cuestionar y a preguntarse un montón de cosas, y una literatura que le enseña a la gente a levantarse, a luchar por sus derechos. Va a ir en relación conmigo. Y yo voy a pensar en libros de historia y de ciencias sociales que le enseñan a los muchachos a empoderarse, a defender sus derechos y a defenderse en frente a la injusticia social. Si nosotros les proponemos eso al Ministerio de Educación Pública cuando se reúnen con las universidades, nos van a decir, lo sentimos mucho, no, lo vamos a hacer, punto. Nos hacen pateados de un solo tirón. ¿Verdad? Y bueno, pues yo supongo también, y evidentemente, como esto lo hemos hablado mucho, Melvin y yo, cuando uno ve el currículum educativo y hoy en día el MEP, en escuela y colegio, uno dice, aquí hay que hacer una transformación total y habría que hacer cosas totalmente diferentes, pero bueno, el problema es que los profesores universitarios no necesariamente tenemos el poder para hacerlo, ¿verdad? Que todo eso pasa por una jerarquía política, ¿verdad? De dominación muy fuerte, y de quien toma las decisiones no son
los académicos y los especialistas más relevantes de la UCR, sino son tecnócratas que están ubicados en puestos de poder en los ministerios que pertenecen al Ejecutivo, al gobierno, ¿verdad? Ni qué decir, ¿verdad? Estoy diciendo un punto de vista de la educación, ni qué decir si nos metemos en materia económica, ¿verdad? Política económica, política cultural, si nos metemos en el Ministerio de Planificación, ¿verdad? Me parece que la ministra en este momento, el Ministerio de Planificación es desastrosa, ni qué decir del Ministerio de Hacienda, quien es el que maneja los recursos de este país, ¿verdad? El Ministerio de Hacienda es el más importante de este país, así de sencillo, nunca nos enseñaron eso en la escuela y en el colegio, porque resulta que es el que maneja el billete, ¿verdad? Y decide cómo se distribuye, cómo se usan los recursos. Es el más importante, ¿verdad? Y muchas veces quienes están ahí son sectores que están ubicados ahí, puestos ahí para que mantengan siempre los privilegios de los más poderosos, de los grandes empresarios multimillonarios. Bien, entonces la historia va en esa relación. De hecho, el debate entre Jacques Renan, un historiador de finales del siglo XIX, francés, y Joseph Fontana, que murió hace unos años, un historiador marxista español, considerado el más importante de habla hispana en los últimos 30 años, una carrera brillante en Cataluña, en Barcelona. Bueno, el debate era porque Jacques Renan decía que los grupos de poder, los gobernantes le tienen miedo a la historia, y Joseph Fontana en un libro, después en los años 80, le responde ese debate y dice, yo pienso diferente a Renan. Yo pienso que más bien las clases dominantes se sirven de la historia, se aprovechan de la historia y le enseñan una historia oficial a los futuros ciudadanos y los domestican, los engañan, los enajenan, ¿verdad? Jacques Renan decía, las clases gobernantes le tienen miedo a la historia porque la historia puede ser una herramienta, un instrumento, un arma de lucha social o de emancipación social o de construcción de sociedades diferentes. Yo siempre les pregunto a ustedes quién tiene más razón y esto, ¿verdad? Y hacemos un debate, pero no me va a dar tiempo, entonces, bueno, yo básicamente cerraría que como conclusión los dos tienen razón, ¿verdad? O sea, ninguno deja de tener razón. Efectivamente, claro que un pueblo más ignorante de su pasado y un pueblo más desconocedor, digamos, que no conoce su historia y su pasado, es un pueblo más fácil de manipular y más fácil de controlar. Tiene razón Jacques Renan, pero también tiene razón Fontana de que hay currículos oficiales del MEP, bueno, en el caso de Costa Rica, los ministerios de educación que enseñan una historia oficial para domesticar a las personas y mantenerlas gobernadas, ¿verdad? Mantenerlas siempre dóciles, ¿verdad? Alguien dócil es alguien que es muy fácil de dominar, ¿verdad? Alguien dócil es alguien que es muy fácil de mantener bajo el zapato. Y bueno, yo cuando a veces vuelvo a ver lo que está pasando en Costa Rica, yo digo, efectivamente muchas veces vemos una sociedad que está sometida, callada, sumisa, obediente, a pesar de las grandes problemáticas que estamos enfrentando, por ejemplo, ahorita en el contexto de la pandemia, ¿verdad? Con todo un desastre que está dándose otra vez, con una nueva ola que va a ser peor a la del año pasado, con unos sistemas de vacunación lentísimos y un montón de pleitos, ¿verdad? Y no hay plata por ningún lado. A ustedes les empezaron a afectar las becas, por ejemplo. Entonces vean ustedes qué semejante problemón estamos metidos en Costa Rica, en términos a grandes rasgos, en términos generales, ¿verdad? Para que ustedes vean que entonces evidentemente hay una relación muy fuerte entre universidades, sociedad, gobierno, ¿verdad? Lo que hablábamos en clases de métodos de investigación, la relación ontológica entre las universidades del país, los sistemas educativos, la sociedad, los gobiernos, etcétera, ¿verdad? De hecho, bueno, alguna gente muy conservadora dice, ¿de qué se quejan ustedes los universitarios? Ustedes han tenido los últimos dos gobernantes son comunistas de la UCR, graduados de la UCR. Me dice, por favor, ¿verdad? Me dice, Luis Guillermo Solís, comunista. Bueno, si era profesor de historia en la UCR, fue profesor mío y todo, y colega, conozco, no, pero nada que ver con eso, ¿verdad? Porque hay un estigma de decir, la UCR solo produce comunistas. Nada que ver, ¿verdad? Y ahora Carlos Alvarado. Entonces, ¿por qué se quejan tanto si ustedes están súper apoyados por los gobiernos porque son degradados de la UCR? Pues resulta que con Guillermo Solís no tengo tanto problema, pero con este gobierno sí, ¿verdad? Y este gobierno de Carlos Alvarado ha sido profundamente reaccionario y nefasto con respecto a la manutención del sistema costarricense, digamos, de algún sentido de seguridad social, ¿verdad? Y ha recortado por todas partes y ha afectado muchísimo a las universidades, a la caja, a muchas de las instituciones estatales que son las más importantes para que este país medio mantenga un nivel de estabilidad, ¿verdad?
O sea, que si usted me dice, profe, pues es de la UCR, bueno, sí, es de la UCR, pero es una desgracia. Ya, básicamente, es decir, muchachos, que alguien se gradúe de la UCR no da garantía de nada, ¿ya? Recuerden que también eso es algo muy personal, es decir, la UCR puede tener excelentes profesores y excelentes académicos, excelentes ciudadanos y profesionales y puede graduar pésimas personas, ¿verdad? Y así, entonces, bueno. Los combates por la historia, ¿verdad? Lo que les hablábamos. Bueno, hay una historia oficial conservadora y hay una historia alternativa y emancipadora o crítica, ¿verdad? De los vencidos. La historia oficial es una apología o una alabanza a los grandes hombres, a los ricos y a los vencedores. La historia oficial que hay siempre tiene como interés principal el nacionalismo en un país. Entonces se ponen a pensar, muchachos, no sé si ustedes se lo han cuestionado. Bueno, en Costa Rica lo tienen claro, pero cuando uno va a cualquier país del mundo, en el caso del desastre que es América Latina, que es efectivamente un manicomio a cielo abierto, como decía Galeano, cuando uno viaja por América Latina, resulta que en todos los países se topa uno con que hay sistemas educativos que les han dicho a los ciudadanos que el país en el que viven es el mejor posible, ¿ya? No es algo solamente de Costa Rica, a nosotros nos llama mucho la atención porque Costa Rica tiene un discurso nacionalista de excepcionalidad. Costa Rica es un país excepcional, es único prácticamente en América Latina, ¿verdad? Y sacamos un montón de datos y decimos es único porque hay caja costarricense de seguro social, es único porque somos blancos, es único porque somos la democracia más longeva, es único porque este país es pacífico y casi no hay guerras, es único porque todos somos pura vida, es único porque todos nos llevamos bien, es único porque tenemos playas increíbles y montañas increíbles y todo es fiesta. Entonces, ¿qué más quiere? ¿Verdad? Pero usted va a otros países y de alguna manera lo convencen a usted de que es niño, de que el país en el que está viviendo es lo máximo. El discurso nacionalista siempre lo va a decir, vaya a México, aunque es un país gobernado por los narcotraficantes. Y bueno, es un país chivísimo, claro, es lindísimo, a mí me encanta, ¿verdad? Yo soy fan 100% de México y he ido varias veces y es espectacular, pero tienen un montón de problemones grandísimos, ¿verdad? Vayan a cualquier país de Centroamérica, vayan a Brasil. Yo estuve allá en Brasil viviendo 5 meses con el asunto de la pasantía doctoral y por supuesto que a la gente le han dicho, le han manipulado, ese país es una maravilla, a mí me parece que sí, porque tiene un montón de problemas, ¿verdad? Seriosísimos, el país más desigual de América, uno de los países más violentos de América y del mundo, realmente es violentísimo, ¿verdad? Tienen de las ciudades más violentas del mundo, están en Brasil, Porto Alegre, Río de Janeiro, Salvador Bahía, Recife, bueno, Recife es un desastre, donde jugó la CELI en el 2014, ¿verdad? Es violentísimo el ambiente social, ¿verdad? Entonces, así, y aún así uno vive convencido como ciudadano de que su país es lo máximo, ¿verdad? Bueno, que escuela y colegio sirve mucho para eso, pero también hay maneras alternativas de ver este asunto, ¿verdad? Y el otro asunto importante es lo de los juegos de la memoria. Los juegos de la memoria es entonces también que tenemos memoria oficial, nacionalista y complaciente con los gobernantes, justamente los que nos dicen que hay que recordar y que hay que olvidar. Y tenemos también memorias alternativas, subalternas, contrahegemónicas, ¿verdad? La hegemonía es la dominación, ese es el concepto de hegemonía, ¿verdad? La hegemonía es la dominación, el control de los grupos de poder sobre los demás, y eso es una perspectiva, evidentemente, de los vencidos. Ahora, por supuesto que la memoria es también un campo de disputa, así como el sistema educativo es un campo de disputa y de lucha, ¿verdad? Con el asunto de la memoria, por supuesto, la memoria oficial es la que todos los días nos dan, ¿verdad? Es decir, hay fechas que conmemoramos, efemérides, días libres, feriados, para conmemorar fechas, hay estatuas, monumentos, nombres de escuelas y de colegios, nombres de edificios, nombres de carreteras, y si ustedes se ponen a ver, en el 90% de los casos, todos pertenecen a ex gobernantes y a ex grupos de poder político o económico de Costa Rica, ¿ya? Eso es memoria. Y entonces uno dice, bueno, ¿y dónde está la memoria alternativa aquí? Ah, pusieron a Carmen Lira en el billete de 10,000. Ah, bueno, qué dicho. Costa Rica es democrático, ¿verdad? Están todos, están los comunistas y están también los ricos, ¿verdad? Bueno, está bien, uno dice, bueno, qué milagro, pusieron a Carmen Lira, eso no hubiera pasado, eso no pasa en cualquier país de América Latina, menos en países donde asesinaron a miles de personas ubicadas en sindicatos o en partidos de izquierdas, ¿verdad? Y uno dice, bueno, qué positivo, sí, Carmen Lira, todo bien, sí, Carmen Lira, un ejemplo de cuántos, ¿verdad? ¿Entienden? Bueno, entonces, eso es lo de la memoria. La memoria es
¿Quién decide qué recordamos y quién decide qué olvidamos? ¿Quién decide qué es importante y quién decide qué no es relevante? ¿Ya? Y eso es una disputa política fuerte, constante, todos los días. Ya, y Carlos Alvarado se voló el año pasado, creo que fue el año pasado, se voló el 12 el 12 de octubre, ¿verdad? Y dijo, ya no, vamos a poner el 1 de diciembre, la abolición del ejército. ¿Qué es más importante para Costa Rica? ¿Recordar la abolición del ejército o recordar el 12 de octubre como una fecha no de celebración, sino de conmemoración de la llegada de los europeos a América y el genocidio y el desastre que sucedió? Y de una manera reivindica el mestizaje y reivindica que somos multiétnicos, pluriculturales. O sea, ¿por qué se lo volaron? Y además las universidades, en medio de la pandemia y todo el desastre, estábamos en otras y bueno, se nos volaron y unos profesores ahí, algunos dijeron que era una barbaridad, que eso que había que debatirlo y sentarse a discutirlo y no, se lo vuelan y punto, cállense. ¿Verdad? ¿Entienden? Entonces ahí uno se pone a pensar, y ahora el 1 de diciembre, ¿verdad? Bueno, eso Partido Liberación Nacional lo jugó muy bien en la Asamblea Legislativa, porque obviamente eso es una manera de volver a resaltar a Liberación Nacional, la abolición del ejército, Figueres Ferrer, Partido de la Bandera Verde y Blanca, etcétera, ¿verdad? Ok, decía Melvin sobre la historia oficial, lo estamos pasando. Ah, sí, buenísima, esa de los prisioneros, genial. Lo de Brasil. Ah, sí, lo de los destinos turísticos por las playas, carnavales, sí, sí. Ah, sí, sí, yo estuve en los carnavales de Brasil en esa pasantía. Y bueno, sí, eso es un desastre. Bueno, estuve de lejitos, ¿verdad? No, yo no tuve las agallas de meterme, todavía no estaba la pandemia. Eso fue en febrero del año pasado, la pandemia arrancó en marzo. Yo llegué en marzo aquí, llegué a tiempo. Pero bueno, a uno le dicen, quiere ir a los carnavales, sí vaya, pero tengan cuidado, ¿verdad? Le pueden meter una puñalada en cualquier momento, no se metan callejones aquí y allá. Y yo, primero, yo no soy de meterme en molotes y segundo, con esos niveles de violencia, ¿verdad? Y además estaba en Río de Janeiro en ese momento, de los carnavales, estuve por ahí. No, o sea, estuvimos ahí, pero sí. Entonces, claro, bueno, es que muchachos, recuerden que también los países tienen que venderse al turismo, ¿verdad? En Costa Rica. Essential Costa Rica, ¿han visto esa marca, verdad? De turismo, no sé, es como la marca costarricense ahora, ¿verdad? Y le decimos al mundo, Costa Rica es una maravilla. Y las imágenes que salen no son las de Torremolinos, ni son las de el Infiernillo de Alajuela, ni las Guararí de Heredia, ¿verdad? Ni donde uno va a comprar crack, ¿verdad? Y todo tipo de estupefacientes y de drogas, ni en los lugares más violentos. Las imágenes que salen de, claro, de Playa San Juanillo y Manuel Antonio, ¿verdad? Y así pasa con todos los países. Desgraciadamente hay que venderse como una marca casi al turismo, ¿verdad? Y por desgracia ha pasado situaciones muy graves con los turistas que llegan a muchos países, y aquí ha pasado, y han tenido que, y han sufrido problemas de violencia o asesinatos terribles, ¿verdad? Lo de Costa Rica hace unos años, de los femicidios estos, fue una cosa que le dio la vuelta al mundo y fue vergonzoso, ¿verdad? Bien, pero sí, no, es un país bellísimo, por supuesto, o sea, es genial, es una iquite, es decir, América Latina casi todos los países son, yo diría que todos son bellísimos, ¿verdad? Y siempre quiere haber algo, y son lindísimos, pero bueno, el problema que tenemos en América Latina y el sufrimiento principal es, como les decíamos, creo que en otra clase les decía, no sé si fue en este grupo, el principal problema que enfrentamos es el problema de la grandísima injusticia social que existe en América Latina, de la disparidad socioeconómica obscena que hay en América Latina y que eso nos produce terribles y brutales conflictos sociales de violencia cotidiana, ¿verdad? En cualquier país del mundo. Es decir, nosotros estamos como a 1.200 kilómetros de Tegucigalpa y San Pedro Sula, las ciudades más violentas del mundo. No hay que ir muy lejos, no hay que irse a Recife, que así está más largo, o a Río de Janeiro. Hay que irse aquí nomás, cruzamos Nicaragua y llegamos a la ciudad más violenta del mundo, ¿verdad? Es decir, ¿quiénes de ustedes quieren ir? De los profesores vamos a pagar un tiquete a Honduras, a San Pedro Sula, a Tegucigalpa, para que vayan a pasear y vean lo que es estar en la ciudad más violenta del mundo, ¿verdad? Uno de los países más violentos del mundo. No hay que ir muy lejos, muchachos, de una realidad que es terrible. Y lo peor de todo es cuáles son las respuestas que estamos dando como región latinoamericana, ¿verdad? Bueno, eso es entonces cosas que tenemos que ponernos a pensar muchísimo. Bueno, esto es educativo, que ya lo expliqué un poco, ¿verdad? Después con tiempo ustedes, la presentación ya les la subo, entonces después la pueden ver bien, con detenimiento. Es una frase de Michel Foucault, pero sobre el asunto de
también, digamos, de la manera que nos dice que todas las instituciones y todas digamos, empresas y cosas que están a nuestro alrededor, sí, están al servicio nuestro, es decir, todas son positivas, etcétera. Pero bueno, Foucault era un gran desconfiado, ¿verdad? Foucault todo lo cuestionaba, decía, realmente la escuela es para que la gente sea más... Realmente un manicomio es para que la gente se cure, o un hospital psiquiátrico es para que la gente se cure y mejore su salud, o es al revés. Una cárcel es para que la gente realmente salga dentro de unos años de nuevo adaptada y feliz de regresar al mundo libre y se adapte y viva de nuevo, o termina peor, sistema carcelario, ¿verdad? Y es buenísimo, a mí me encanta, y claro, Foucault es un maestro, ¿verdad? De cuestionar todo. Y dice él, hay que desenmascarar toda la violencia política que las instituciones que nos dicen que son buenas tienen ocultas, ¿verdad? Porque no siempre son buenas, ¿verdad? Un hospital psiquiátrico no siempre va a ser bueno, una escuela no siempre es buena. El Ministerio de Justicia nos dicen, bueno, ¿es el Ministerio de Justicia o es el Ministerio de Injusticia? La policía, el ejército, ¿nos protegen o nos asesinan, como en Estados Unidos? Los policías matando a las personas de los barrios bajos, a los negros. Ya, entonces, todos esos cuestionamientos es interesantísimo, ¿verdad? Es una manera también de alguna forma muy orwelliana, George Orwell, de darle vuelta al asunto, ¿verdad? El gran hermano, él es el Estado, el que te vigila, el que te cuida, el que te protege, pero este gran hermano es el que te reprime y te mata, te desaparece. Entonces, bueno, ahí hay otras cuestiones, bueno, esto es un poco ya cayendo a lo del marxismo, ¿verdad? El conflicto social, la lucha de clases, la teoría marxista de la historia. Yo diría que es importante que ustedes busquen por aparte la importancia, más bien el concepto de materialismo histórico y de teoría marxista de la historia, es lo mismo, pero pueden buscarlo como quieran en Google o en Internet, igual en la lectura está, la de Ernest Mandel, Introducción al Marxismo, y a partir de ahí vamos a irnos guiando hacia la otra cuestión, que es lo de la teoría marxista de la historia, ¿verdad? Vamos a caer aquí, con esta misma presentación, vamos a ir, esta presentación es larguísima, y siempre quiero avanzar más, pero bueno, no avanzamos tanto, pero la otra semana lo vamos a retomar, ¿verdad? Ya hoy ahí les voy a ir explicando lo del marxismo, lo del materialismo histórico, y las líneas del tiempo, digamos, la propuesta no es original de Marx, eso ya lo había planteado Christopher Celarius años antes de Marx, de que los seres humanos imaginamos la historia de la humanidad como una línea del tiempo y le ponemos periodos, ¿verdad? Y en cada periodo hay un sistema económico, productivo. También esto es muy occidental, ¿verdad? Por supuesto, los profesores lo sabemos, los cuatro. Es una visión occidental de la historia. Nosotros somos Europa y América, es lo que llamamos Occidente. Y bueno, y no toda Europa, la Europa, de la Europa central para acá, hacia el oeste, ¿verdad? Pero es una visión, digamos, esquemática, general, para uno tener una idea de la historia. A mí sí me gusta mucho, digamos, para situarnos un poco, ¿verdad? La era cristiana, del 0 al 2000, bueno, estos 2000 años, cómo lo podemos ir analizando en una línea del tiempo. Entonces, esas son cosas importantes que hay que ir viendo, ¿verdad? Y nos ayudan de manera esquemática. Esto no significa que es la historia realmente de la humanidad o la historia universal, jamás. África, Medio Oriente tuvo otra historia, África otra historia, Asia otro rollo, otra historia, ¿verdad? Esto es totalmente europeo. Recuerden que los pensadores con los que me estoy basando, y muchos de los que nos basamos, los profesores son europeos. Marx y Engels son alemanes, ¿verdad? Los otros que citamos muchos son británicos o franceses, en la mayoría. Y ese pensamiento europeo que emana mucho de la Revolución Industrial, la Revolución Francesa y el siglo XIX, grandes pensadores, los ilustrados y todos sus herederos europeos, digamos, después los llegan a América, ¿verdad? Entonces estamos haciendo un análisis desde esa perspectiva muy occidental, ¿verdad? Entonces hay que dejarlo claro para que no crean que esto es la historia de la humanidad y esto es la historia universal, ¿verdad? No, es una interpretación, nada más. Una interpretación teórica, por eso una interpretación teórica, y después lo vamos a ver con lo del marxismo, que nos ayuda muchísimo a comprender muchas de las etapas de la historia y cómo ha funcionado la historia de la humanidad a lo largo de los últimos 2000 años o 2500 años, un poco más. Bueno, después vamos a retomar esto, entonces yo voy a quedar más o menos aquí en la parte del marxismo, voy a quedar en esta porque esta es la que quiero retomar la otra semana para después explicarles algunos elementos de teoría de la historia sobre
las causas en la historia, de por qué suceden acontecimientos, y lo otro que es las duraciones en la historia, la larga duración, la mediana duración, la corta duración en los acontecimientos históricos, ¿verdad? Todo el tema de las condiciones objetivas y subjetivas, que después se los voy a explicar. Algunos de esos están en las lecturas, en Mengíbar, por ejemplo, y lo de la contingencia en la historia, ¿verdad? La idea de que la historia no está escrita, la posibilidad de diversos escenarios a futuro que tenemos que construir desde el presente. Principalmente es el factor religioso y de alguna manera el cristianismo nos ha, algunas veces, no todas las lecturas teológicas cristianas son así, nos han planteado la idea de que ya hay un destino y tenemos una historia de la humanidad que lleva un destino hacia algo que ya es fijo. Por supuesto que las ciencias sociales y los pensadores de las ciencias sociales empiezan a cuestionar eso y lo plantean diferente. Y dicen, no hay un destino específico. Es decir, si construimos si construimos el infierno en la tierra, es culpa de los seres humanos. Dios no escribió nada y no dejó nada ya listo. Sí, hoy en día tenemos un desastre medioambiental, es culpa de los seres humanos, no es culpa de Dios. Si hoy en día 8 hombres blancos tienen el dinero, tienen más dinero del que tienen 3.500 seres humanos, de los más pobres del mundo, es decir, la mitad de la humanidad, eso no es culpa ni de Dios, ni eso está escrito en un documento, en una Biblia. 3.500 millones. Sí, 3.500 millones, perdón, dije 3.500. Sí, sí. Sí, 3.500 millones de seres humanos, los 3.500 millones de seres humanos más pobres tienen menos plata que 8 hombres blancos, que son los más multimillonarios y poderosos. ¿Ya? ¿Entienden? Eso no es culpa de Dios, o sea, no es un destino que ya estaba prescrito ahí, ¿verdad? No. La contingencia en la historia es la posibilidad de construir diferentes futuros y escenarios a partir del presente, ¿verdad? De manera tal que yo no sé por qué la gente siempre tiene que estar echando la culpa a los de arriba. No tiene nada que ver, ¿verdad? Yo sé que tal vez para muchos de ustedes sea ofensivo. No hay que estar echando la culpa a los de arriba, es decir, tenemos que el mundo terrenal y hay que construirlo aquí en la tierra, ¿verdad? Es un debate interesantísimo a nivel de la filosofía, de la historia de la filosofía, historia del pensamiento. Bueno, entonces eso lo vamos a ir retomando luego. Yo voy a ir deteniéndome aquí, son las 2:30 más o menos para... No sé si tienen preguntas, muchachos, comentarios de esto primero que estamos estudiando aquí. Jorge, sí. Nada más, no, una recomendación para todos los estudiantes. Yo les he contestado a varios que estamos en la clase de historia porque me han indicado que no encuentran el enlace. Por favor, indíquenles a los compañeros mediante los grupos de WhatsApp que ustedes tienen que estamos acá en este enlace y que este es el mismo de investigación para que no haya ningún tipo de confusión. Yo colgué un enlace directo ahora y lo puse así, que es para la clase de hoy, 23 de abril, y lo puse en el... Ok. Sí, yo lo puse en el aula, digamos, ahí fue donde yo puse el link. Sí, yo lo veo, yo les he contestado a varios. Sí, yo creo que es importante que todos sepan que en las clases casi siempre colgamos el link ahí. Y van en orden. Sí, no hay forma de perderse, digamos. Entonces, bueno, muchachos, si no hay dudas, preguntas, comentarios más, entonces vamos a tener un receso y a las 3 arrancamos con la clase de guía académica del día de hoy, ¿verdad? Listo. Correcto. Voy a dejar de grabar entonces, por ahora. Bueno, sí, puedes dejar de grabar y